Hola, buenos días para todos. A continuación vamos a presentar el trabajo sobre los globos aerostáticos para la materia de climatología. Nuestro grupo está compuesto por Jason Pérez, quienes habla Julián Salamanca, Daniel Abril y Diego Rivera. Pero pues Daniel Abril y Diego Rivera pudieron estar por cuestiones de trabajo, entonces nosotros somos quien iniciamos el video. Bueno, a continuación vamos a mostrarles nuestro globo. Pues en este punto, digamos, del globo ya efectivamente ya hizo su cometido, ya voló. Más adelante en el video van a poderlo ver. Literalmente los materiales fueron muy sencillos. Compramos papel, es papel seda, pues donde seguimos pegándolo con Pegastick básico. También tiene una sección que viene directamente hecha pues con alambre no es alambre dulce, sino alambre convencional. Pues nosotros le hicimos un método de seguridad, puesto que donde lo estábamos volando era un recinto cerrado, por lo tanto teníamos que pues, tener cierta manera algo de donde evitar que se estrellara contra el techo. Y pues materiales sencillos, ¿no? Tijeras para recortar, y posteriormente como combustible se utilizó, derretimos una vela básicamente, y esta vela, esta cera derretida, lo que hicimos fue aplicarla encima de una servilleta de cocina. También a continuación van a poder ver el proceso, y pues se rellena completamente, se embadurna la servilleta de cocina de cera derretida, y literalmente se deja secar. Y eso es básicamente el combustible que se utilizó. En el video cuando esté volando, más adelante van a poder ver adecuadamente cómo quedó pues instalada literalmente la servilleta llena de cera, y cómo efectivamente pudo volar nuestro globo. Mi parte corresponde explicar por qué este globo se elevó. En el video siguiente miraremos perfectamente cómo se elevan en una superficie donde prácticamente el aire dentro del globo lo que hace es calentarse. Esto quiere decir que el aire dentro se vuelve menos denso que el aire que se encuentra afuera. Entonces, a pesar del peso que mantiene todo este papel y el alambre que sostiene, sin embargo, al calentarse el aire aproximadamente a más de 100 grados, entonces hace que la densidad disminuya dentro del globo, por lo tanto el globo tienda a elevarse, o más bien a consumirse como tal el combustible que tiene, que viene siendo el papel de cocina sobre el cual le untamos la vela, y este fue el que se encendió, entonces es el que nos genera como tal el combustible para que se eleve el globo. Compañeros, muy buenas noches. El día de hoy, y en el marco de la explicación teórica de por qué vuela un globo, voy a tratar de explicar de la manera más breve y más entendible posible la ley de los gases ideales. Bueno, para poder hablar de la ley de los gases ideales, indiscutiblemente tenemos que entender la ecuación de los gases ideales. Si yo hablo de la ecuación de los gases ideales, de pronto no es tan conocido o familiar como cuando digo PV igual a nRT, que en otros términos o como me gusta a mí aprenderlo es patos volando igual a número de ratas trotando. Esta ley, que es mucho más conocida, esta fórmula que es mucho más conocida, básicamente lo que hace es trabajar los gases de forma ideal. ¿Cómo funcionan los gases de forma ideal? Pues los gases, para que se comporten de forma ideal, deben tener presiones bajas y temperaturas altas. Esta fórmula que estamos viendo acá recoge la ley de Boyle, la ley de Avogadro, la ley de Gay-Lussac, y lo hace de una manera magistral en una pequeña ecuación que se conoce como la ecuación de los gases ideales. Para tratar de entender mejor la ecuación de los gases ideales, vamos a separar todos sus componentes y a explicarlos uno por uno. La P
En este caso nos habla de la presión del sistema y se expresa en atmósferas. Para efectos de la forma en la que vamos a trabajar, pudiéramos también utilizar el sistema internacional, pero para este caso vamos a usar atmósferas. La V, que es volumen, y lo vamos a manejar en litros. La N, que es número de moles. La R, que es la constante de los gases ideales. Y la T, que es la temperatura que se da en Kelvin. No mencioné las unidades en las que vamos a expresar la constante, porque vamos a ser más detallados en ese aspecto. El número de moles, como lo podemos observar acá, no es más que la división de la masa del elemento dividido en la masa de un mol. La R, que es la constante de los gases ideales, se expresa en atmósfera litro sobre mol Kelvin. Si despejamos de la ecuación de los gases ideales la R, entonces lo que necesitaríamos tener para conocer el valor de R es la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. Para lograr entender cómo se halla la constante, es importante recordar que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, una atmósfera y 0 grados centígrados, ocupa 22,4 litros. Entonces, si nos remitimos a esa ley de los gases ideales en condiciones ideales, la presión será una atmósfera, el volumen, en este caso será 22,4 litros, el número de moles pues será un mol y la temperatura serán 0 grados centígrados, que equivalen a 273 Kelvin para efecto de las unidades en las que estamos trabajando en este momento. Si efectuamos la operación, obtenemos que R es igual a 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, que es la constante que todos conocemos y sobre la que debemos trabajar. Dicho esto, podemos, solo terminaríamos por dar algunas observaciones adicionales, y es algo que debemos tener muy en cuenta y que para efectos de estos ejercicios generan mucha confusión. Y debemos tener en cuenta y no olvidar nunca que ciertos gases son diatómicos, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces, para efectos de los ejercicios, no podemos hablar de H, sino de H2. No podemos hablar de O, sino de O2. Es decir, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, todos ellos son diatómicos, por lo que siempre están acompañados y debe tenerse en cuenta así para efectos de la solución de los ejercicios. Buenas noches. Ya hablamos del tema de nuestros materiales, de cómo fue creado nuestro globo. Ahora yo les voy a hablar del tema del gas ideal y de las tres leyes que componen la ley principal del gas ideal. Entonces, la primera ley es la ley primero pues vamos a como dar una definición de qué es un gas ideal. Entonces, podemos decir que es el comportamiento que se presenta en aquellos gases cuyas moléculas no interactúan entre sí y podemos decir que se mueven aleatoriamente. Esto puede ser en condiciones normales o en condiciones estándar. También podemos decir que la mayoría de los gases presentan un comportamiento de gas ideal. Tenemos la ley de Boyle, que dice que si se reduce la presión sobre el globo, este se expande, es decir, aumenta su volumen, siendo esta la razón por la que los globos meteorológicos se expanden a medida que se elevan en la atmósfera. Podemos decir también que cuando un volumen de un gas se comprime, la presión del gas aumenta. El químico Boyle fue el primero en investigar la relación entre la presión de un gas y su volumen. Entonces, como en algo resumido, y para que puedan entender un poquito mejor la ley de Boyle, podemos decir que el volumen de una determinada cantidad de gas se mantiene a una temperatura constante. Es inversamente proporcional a la presión que ejerce. Entonces, pues acá vemos que P, presión, por volumen, igual a constante. La siguiente ley es la ley de Charles, que nos dice que cuando se calienta el aire contenido en los globos aerostáticos, que es la actividad que nosotros realizamos el día de hoy en nuestro video, entonces dice que este globo se eleva. ¿Por qué? Porque el gas se expande, el aire caliente que está dentro del globo es menos denso que el aire frío del entorno. Se puede decir que a la misma presión, la diferencia de la densidad hace que el globo ascienda, que fue lo que sucedió en nuestro caso. Entonces, si un globo se enfría, este se encoge, reduce su volumen. La relación entre la temperatura y el volumen fue anunciada por el científico Charles, donde dice que utilizó muchos experimentos para poder realizar como esta ley, ¿sí? Entonces, nos dice que el volumen de una temperatura el volumen de una determinada cantidad de gas se mantiene a presión constante.
Y podemos decir también que es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces acá lo hemos expresado. B sobre T, volumen sobre temperatura, es igual a constante. Algo importante que debemos tener en cuenta es que se debe expresar en grados Kelvin estos valores. Entonces acá también tenemos el ejemplo V1, T1 igual a V2, T2. Entonces, otro dato importante que podemos decir es que estos procesos se realizan a presión constante, se denominan procesos isobáricos. En esta tercera fórmula, que es P sobre T, podemos decir que la presión de una determinada cantidad de gas se mantiene a volumen constante. Y también puede decir que es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces acá P sobre T igual a constante. Por último, tenemos que los procesos se producen a un volumen constante, se denominan procesos isocóricos. Entonces se determinan los valores entre los estados. Entonces acá podemos decir P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. La siguiente que tenemos es la ley de Avogadro. Entonces acá podemos decir que a temperatura y presión constante el volumen V ocupó una muestra de gas y es directamente proporcional al número de moles que representa N del gas. Entonces acá podemos ver también la fórmula. Entonces podemos decir P y T son constantes.